La primera persona que vio Loki fue su querida amiga, Aisha. Recordaba el momento en que abrió los ojos, sintiéndose vacío y sin alma, pero en cuanto vio a Aisha, todo cambió en un instante. Aisha se convirtió rápidamente en la compañera y guía de Loki. Fue ella quien le ayudó a comprender el extraño lugar al que había llegado. Un orfanato lleno de muchos otros niños. Loki no tardó en darse cuenta de que, además de Aisha, tenía que enfrentarse al aterrador director del orfanato, que hacía temblar a todos los niños cada vez que se enfadaba. También descubrió que el pan sabe mucho mejor si lo mojas en la sopa. Aisha le enseñó a Loki a leer y escribir, ayudándole a aprender más sobre el mundo exterior. Sin embargo, la propia Aisha no podía salir a ese mundo, pues padecía una enfermedad. A Aisha le encantaba pintar, pero sus cuadros no eran simples obras de arte. Contenían magia en su interior. Con el tiempo, la gente con problemas empezó a buscar a Aisha. Una novia de salud frágil fue sanada. A un granjero que había perdido una pierna, le creció una nueva. Un hombre bondadoso que había perdido toda su fortuna, recibió buenas noticias en una burbuja mágica. La noticia de las milagrosas habilidades de Aisha se extendió por todo el continente, atrayendo a gente de todas partes que buscaba su magia. Aisha era feliz ayudando a la gente, y Loki era feliz mientras Aisha lo fuera. A veces, Aisha esperaba a que Loki le recordara que se estaba excediendo. Pero si Loki, con su bondadoso corazón, sentía que era lo que ella necesitaba oír, se lo decía. Ambos a menudo soñaban con vivir juntos en una casa igual a las de los cuadros de Aisha. También le contaba que los otros niños a menudo la consideraban un bicho raro por culpa de su extraña habilidad. Sin embargo, ella siempre tenía a Loki, quien la calmaba, apaciguaba su tormenta interior y le sostenía la mano hasta que se quedaba dormida. Un fatídico día, mientras dormían profundamente, un hombre irrumpió en la habitación y estranguló a Aisha en un arrebato de ira. El hombre gritó que por culpa de ella, su esposa y su hijo estaban muertos. Loki intentó apartar al hombre de Aisha, pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Se sintió como si fuera solo aire, incapaz de tocarla. Fue solo cuando Aisha fue atacada que Loki comprendió la horrible verdad. Él era solo un boceto de la imaginación de Aisha. Una figura que ella había dibujado para sentirse reconfortada y en paz mientras dormía. Loki expresó su pesar por no haber podido proteger a Aisha. Llegó a oídos del director la noticia de que el hombre de la noche anterior había sido visto en un estado de desesperación. No paraba de murmurar que un monstruo de un cuadro de Aisha había matado a su esposa y a su hijo. El director anunció que ese hombre tendría que vérselas con la policía militar. Después, entró en la habitación para ver cómo estaba Aisha. Estaba acurrucada en la cama, llorando desconsoladamente. Lo único que siempre había querido era ayudar a la gente, pero al final le había hecho daño a alguien. El director intentó animarla a continuar, insistiendo en que sus cuadros habían ayudado a muchísima gente. Le aconsejó que pensara en lo que diría Loki. Aisha respondió que podía oír la voz de Loki en ese mismo momento, animándola a seguir adelante. Pero Loki, que estaba justo a su lado, estaba en total desacuerdo. Él solo quería que ella fuera feliz y que dejara de pintar para los demás. El director insistió en que la seguridad era lo primero. El director anunció que Aisha iba a ser adoptada por un noble, y esto le hizo sentirse más tranquilo, sabiendo que iría a un lugar seguro. La abrazó y le dijo que la extrañaría mucho, pero que debía saber que iba a un lugar mejor. Sin embargo, Loki, aunque invisible, escuchó una conversación por casualidad. Unas cuantas personas comentaban cómo el director había dejado entrar al hombre a propósito el día anterior. Muchos creían que había vendido a Aisha, deshaciéndose de ella y de sus extraños cuadros para evitar más problemas. Aisha fue con Loki a la mansión del noble. El noble la recibió cálidamente, prometiendo aceptar sinceramente tanto a ella como a sus cuadros. Aisha se quedó paralizada, abrumada por la belleza y el esplendor de la mansión. El noble le aseguró que, de ahora en adelante, ella era parte de este mundo y podía disfrutar de todo el lujo que la rodeaba. Lleno de emoción, la condujo a una habitación llena de promesas. Pero en un giro impactante, la habitación resultó ser una mezcla espantosa de un hospital y una prisión. Él la esposó rápidamente a una cadena firmemente sujeta a la cama
El ambiente se volvió denso y aterrador, mientras él anunciaba con calma su nuevo régimen. Recibiría 2 comidas al día, y sería obligada a pintar para él. En una revelación espeluznante, mencionó su técnica especial, usar su propia sangre. Incluso se jactó con orgullo de haber conseguido un suministro de un banco de sangre y de tener listas transfusiones de sangre cuando fuera necesario. Declaró que Aisha era la clave para llevar alegría a mucha gente, pintando un cuadro aterrador de la vida que ahora tendría que vivir para servir a sus ambiciones. Aisha no se resistió. Solo abrazó el dibujo de Loki, susurrando que todo estaba bien porque todavía lo tenía a él con ella. Sin embargo, su rostro contaba una historia diferente. Las lágrimas caían mientras el dolor la consumía lentamente. A Loki no le quedó más remedio que abrazar a Aisha con fuerza. De repente, ya no pudo contener sus emociones y gritó: «¡Odio a los humanos!». Después de todo lo que Aisha había soportado, no podía culparse por sentirse tan resentido. La cruda verdad flotaba en el aire. Este mundo se había vuelto demasiado cruel. En un bar cercano, la gente del pueblo comentaba con agitación sobre un nuevo descubrimiento. Un cadáver que acababa de ser encontrado en la zona. Se corría la voz de que los cuerpos aparecían con una frecuencia alarmante, como invitados no deseados. La parte más extraña era que a estos cuerpos no les quedaba sangre. Empezaron a circular rumores de que un monstruo andaba suelto. Pero no todos creían la historia. Un hombre en el bar gritó: «¡Un monstruo! ¡Imposible! Eso es solo un invento. No hay lugar para criaturas así en el mundo real». En medio de la ruidosa charla, un grupo de clientes vio una figura encapuchada arrastrando algo inusualmente pesado. Curioso, uno de ellos le gritó, preguntándole a dónde iba con esa cosa. Al no obtener respuesta, otra persona del grupo se volvió precavida y puso una mano en el hombro de la figura encapuchada, advirtiéndole sobre el monstruo que se rumoreaba que acechaba por la zona. Inmediatamente, la figura encapuchada reaccionó bruscamente, empujando al hombre y gritando que no quería que lo tocaran. Loki se adentró en el bosque, fiel a su promesa a Aisha: destruir a los monstruos nacidos de sus propias creaciones. La conversación del bar aún resonaba en su mente. Los cadáveres sin sangre. Y el secreto que solo él conocía. En lo profundo del bosque, Loki sintió una presencia sospechosa. Un hombre misterioso, envuelto en un aura siniestra, apareció ante la vista de Loki, poniéndolo en alerta máxima. El hombre misterioso llevaba marcas extrañas en la frente, aumentando el misterio del encuentro en las profundidades del bosque. Allí, una mujer estaba de rodillas, suplicando desesperadamente por su vida, mientras el hombre misterioso la atormentaba con gestos malvados y le exigía que justificara por qué merecía vivir. Loki intervino, ordenándole fríamente que se apartara para poder actuar. El hombre misterioso pareció divertido y cuestionó el acto heroico de Loki, declarando que él nunca pidió ayuda. Al observar la fría indiferencia de Loki ante tal crueldad, el hombre sintió curiosidad y mencionó a una criatura monstruosa, la que la gente llamaba el monstruo de las pinturas de esa bruja. Loki permaneció tranquilo, completamente imperturbable. El hombre misterioso continuó revelando una verdad horrible. Había descubierto a la grotesca criatura en una cabaña, donde había matado a un anciano. En lugar de destruir al monstruo, decidió hacer un trato extraño, tratándolo como una mascota y un socio de negocios a la vez. Pero el requisito para mantener el trato era encontrar una manera de alimentar al monstruo, ya que tenía una necesidad especial. Consumía enormes cantidades de sangre. A medida que la verdad se revelaba, la conexión entre el monstruo y los cuerpos desangrados de la zona comenzó a formar una imagen completa. El hombre misterioso se burló de Loki, cuestionando sarcásticamente su habilidad para descifrar sus hábitos de caza y cómo se alimentaba. Loki se dio cuenta rápidamente de que esta criatura era el dibujo número 20 de Aisha. Al principio, era solo una araña inofensiva, dibujada por ella para deshacerse de los insectos en el jardín de rosas. El hombre misterioso se burló del descubrimiento de Loki, desestimando la idea de que fuera simplemente una criatura para el control de plagas. Se mofó aún más, diciendo que la araña era inmortal y que por eso la había usado para propósitos más grandes. Mientras el hombre reía como un loco, Loki desenvainó su espada, adoptando una postura de combate.
Las pinturas de Aisia no se rasgaban ni se disolvían fácilmente en agua, lo que suponía un verdadero desafío. Pero con fría precisión, Loki destruyó rápidamente tanto el dibujo como al hombre misterioso. Su rostro no mostraba remordimiento, solo una férrea determinación nacida de la creencia de que los humanos no eran más que una molestia. Antes de esto, Aisia había llegado a una amarga conclusión: que la gente había comenzado a llamar a sus creaciones las pinturas de monstruos de la bruja. Aquellos que recibieron sus obras comenzaron a sentir celos y a explotar los poderes de las pinturas para el mal. Ahora culpaban a lo que llamaban una maldición de bruja, manchando el nombre de Aisia y dando a sus creaciones una reputación inmerecida. En un momento conmovedor, Aisia reveló que había querido esperar hasta el final. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Sumergió su pincel en su propia sangre por primera vez y pintó cuidadosamente sobre el boceto de Loki. Una lágrima rodó por su mejilla mientras lanzaba la pintura al viento, junto con una última plegaria, esperando que Loki quemara todas sus creaciones que habían sido corrompidas por el mal. Pasaron 109 primaveras y Loki se encontraba ante la tumba de Aisia, cumpliendo su promesa y su deseo. En su espalda llevaba un marco, la herramienta que usaba para rastrear y contener a los monstruos nacidos de las pinturas de Aisia. La historia comienza con Loki llegando a la compañía Vinculum, un gran mercado rebosante de compradores y vendedores. Alguien entre la multitud se dio cuenta del número 4 grabado en el pendiente de Loki, un símbolo del sector 4, un área poco conocida y misteriosa. La compañía Vinculum se divide en 4 sectores: sector 1, entregas; sector 2, ventas; sector 3, producción. En un rincón oculto de la ciudad del rumor hay un área menos conocida, el sector 4, también conocido como el equipo de limpieza de la compañía. Son como héroes anónimos, encargándose de todo tipo de trabajos, desde lo mundano hasta lo sobrenatural. No todo el mundo conoce el sector 4, pero hay rumores de que la gente de allí es un poco extraña. Al parecer, no temen contratar a individuos excéntricos, incluso a aquellos que han estado involucrados en actividades ilegales, e incluso a inmortales. A pesar de todo, el sector 4 no es un mito. Loki se acercó al mostrador de recepción con actitud tranquila y pidió que lo comunicaran. Unos segundos después, le pasaron una llamada, donde escuchó un mensaje grabado que le daba la bienvenida al sector 4 de la compañía Vinculum. Después de identificarse, Loki preguntó por Saxon. Cuando lo cambiaron a otra línea, una voz le explicó que el jefe estaba ocupado en negociaciones y que se esperaba su regreso en aproximadamente una semana. Loki, aprovechando la oportunidad, le habló al secretario sobre los rumores que rodeaban al sector 4. El secretario confirmó que el jefe había dejado un mensaje para Loki. Según el mensaje, quería que Loki visitara a cierto artesano. De camino, Loki se acercó a una casa y preguntó a las criadas que estaban reunidas si Mike Fisher estaba en casa. Una hermosa mujer bajó las escaleras, preguntándole a Loki qué asunto tenía con su marido. Loki recordó lo que el secretario le había dicho: los envíos de un fabricante de muñecas, alguien que el jefe solía supervisar en el sector 1, estaban siendo interrumpidos. Los de arriba pensaron que era un caso para que lo manejara el sector 4, pero el jefe quería que Loki se encargara personalmente. La nota final del secretario mencionaba que el caso probablemente estaba relacionado con las pinturas de sangre. Casi todos los viajeros que pasaban por la mansión del artesano habían sido rescatados por él después de un accidente. La misión de Loki esta vez era simple: incinerar todas las pinturas de sangre. No había otra opción. Loki miró a la mujer a los ojos y le preguntó sin rodeos dónde estaba su esposo. Justo cuando Emma empezaba a responder la pregunta sobre Mike Fisher, un hombre, presa del pánico, bajó corriendo las escaleras. Era Mike, y apresuradamente le preguntó a su esposa qué hacía ahí abajo cuando se suponía que debía estar descansando. Emma explicó que solo quería un poco de agua. Pero Mike insistió en que ese era el trabajo de las sirvientas. Al final, Emma aceptó a regañadientes volver a su habitación, tal como le pidió su esposo. Loki cambió inmediatamente a un tono de interrogatorio, confirmando primero que el hombre era, en efecto, Mike Fisher. Y luego le preguntó por qué sus envíos estaban retrasados. Mike suspiró y respondió que aún no había hecho nada que valiera la pena enviar y que probablemente le tomaría más tiempo.
Loki pasó a su segunda pregunta. Si Mike sabía algo sobre las pinturas de la bruja. Mike dijo que había oído a su padre hablar de ellas desde que era niño. Según la historia, había 159 pinturas en la colección, y las pinturas sangrientas eran un conjunto de obras de color rojo sangre, dibujadas por Aisia, a quien ahora llamaban la bruja. Explicó que estas pinturas obraban milagros, desafiando las leyes de la naturaleza. Sin embargo, para Mike, estas pinturas no eran más que leyendas y cuentos de hadas. Incluso parecía sorprendido de que la compañía Vinculum quisiera involucrarse en tales asuntos. Loki aclaró rápidamente que solo estaba allí para supervisar que Mike terminara las muñecas. Mike no se opuso y lo invitó a quedarse, diciendo que estaba acostumbrado a recibir muchas visitas. Mike le impuso 2 condiciones. Loki debía ayudar con las tareas del hogar y mantener en secreto el estado de salud de Emma. Curioso, Loki preguntó más sobre la condición de Emma, y Mike admitió a regañadientes que ella estaba demasiado débil para salir de casa. Queriendo cambiar de tema rápidamente, Mike le asignó a Loki la tarea de quitar las malas hierbas. Sin embargo, mientras Loki le daba la espalda, la guadaña de Mike pasó de repente demasiado cerca de él. Afortunadamente, Loki fue lo suficientemente rápido para esquivarla, y Mike se excusó apresuradamente, diciendo que se le había resbalado la mano. Después de ese incidente, Mike llevó a Loki a su habitación. Por el camino, Loki notó un número inusualmente alto de sirvientas en la casa. Mike explicó que las había contratado desde que Emma enfermó. Luego señaló la habitación de Emma al final del pasillo del segundo piso, diciendo que Loki podía visitarla cuando quisiera. Justo cuando Mike se fue, mientras Loki todavía intentaba orientarse, una enorme lámpara de araña se vino abajo de repente, justo donde él estaba parado. Por suerte, Loki la esquivó justo a tiempo. Sin que él lo supiera, una sirvienta había provocado el accidente deliberadamente, con la intención de herir a Loki. Mientras Loki intentaba atar cabos sobre los extraños sucesos, le preguntó a una sirvienta por los anteriores visitantes de la casa. Para su sorpresa, descubrió que todas las sirvientas eran mudas por alguna razón desconocida. Después de buscar un poco, Loki encontró la habitación de Emma. Al entrar, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Su postura en la cama, junto con el gotero intravenoso a su lado, le recordaba a Aisia. Por un breve instante, Emma reconoció a Loki y le preguntó cálidamente si había venido a quedarse con ella. Alegremente, se ofreció a prepararle un té, mostrando su hospitalidad. Pero Loki, como de costumbre, fue directo al grano, preguntándole a Emma directamente si sabía algo sobre las pinturas de la bruja. Emma se sorprendió y le preguntó a su vez si había venido a contarle historias sobre esas pinturas. Al darse cuenta de que con esas preguntas no llegaría a ninguna parte, Loki pasó a la siguiente. Quería saber si Emma sabía por qué los envíos de muñecas de su esposo estaban retrasados. Esta pregunta dejó a Emma atónita. Ella insistía en que su marido trabajaba todo el día y por la noche se refugiaba en su cuarto de muñecas. Según Mike, todo el dinero de la venta de las muñecas se usaba para pagar los salarios de las sirvientas que ahora tenían en la casa. Emma se disculpó sinceramente por no entender el trabajo de su marido y explicó la falta de comunicación entre ellos. Lo atribuyó a la apretada agenda de Mike y a su propia mala salud, lo que les impedía hablar a menudo. Loki empezó a sospechar que Mike podría estar manteniendo a Emma encerrada en la casa intencionadamente. Pero Emma defendió rápidamente a su marido, atribuyéndolo a su torpeza social. Recordando el pasado, Emma relató su historia de amor. Fue un encuentro casual, cuando Mike era titiritero en una compañía ambulante, mientras ella vivía en una lujosa mansión. La suya fue una historia de amor a primera vista, un romance que cruzó la barrera de clases entre ricos y pobres. Impulsada por el amor, Emma renunció a su vida de lujos para estar con Mike. Al principio, enfrentaron dificultades económicas, luchando para llegar a fin de mes y viviendo al día, mucho antes de que el arte de Mike como titiritero fuera reconocido. Emma siempre fue feliz a su lado. Esta historia le recordó a Loki a Aisia, y salió rápidamente de la habitación. En el cuarto de las muñecas, Mike contemplaba la terrible conversación con el doctor, quien le había dado la devastadora noticia sobre la condición de Emma. Al principio, Mike se negó a aceptar el diagnóstico, descartándolo como un simple resfriado,
incapaz de creer que la enfermedad fuera tan grave. Sin embargo, el médico se mantuvo firme, advirtiéndole que a Emma no le quedaba mucho tiempo. Justo en ese momento, una sirvienta se acercó tímidamente y le informó a Mike que su intento de hacerle daño a Loki había fracasado. Mike pareció indiferente, sin interés en los detalles, y le encomendó una tarea más importante: recoger la sangre de Loki. Este era un ritual que ella ya había realizado con otros huéspedes. Como el primer intento había fallado, Mike le ordenó que lo intentara de nuevo. Sin inmutarse, la sirvienta cogió un cuchillo y se dirigió directamente a la habitación de Loki. Pero al llegar, se sorprendió al encontrar la cama vacía. Loki no estaba allí. Mientras tanto, Loki había ido silenciosamente al cuarto de las muñecas y confrontó a Mike, cuestionándole sobre los constantes intentos de asesinato y el siniestro propósito detrás de la recolección de sangre de los huéspedes. La conversación se volvió más tensa, mientras Loki profundizaba en el misterio. Señaló que había habido un total de 12 atentados contra su vida. El primero fue por parte del propio Mike, y el resto los llevaron a cabo las sirvientas. Loki le explicó que se había dado cuenta de la horrible verdad. Las sirvientas formaban parte de la pintura de sangre. Advirtió a Mike que la pintura estaba llegando a su límite. Las sirvientas dependían de la sangre para sobrevivir, y era solo cuestión de tiempo antes de que perdieran el control y empezaran a matar indiscriminadamente. Mike replicó, afirmando que Loki no entendía la situación y que estaba siendo arrogante, creyendo que lo sabía todo. Sin embargo, la predicción de Loki no tardó en hacerse realidad. Las sirvientas habían perdido el control y subían corriendo las escaleras, dirigiéndose directamente hacia Emma. Rápido de reflejos, Loki usó su marco de absolución. Segunda forma, interceptando velozmente a las sirvientas en los estrechos pasillos. El peligro fue evitado. Pero Loki no tardó en darse cuenta de una verdad aterradora. La pintura había tomado el control de las muñecas, filtrándose en sus articulaciones y convirtiéndolas en sus instrumentos. La reconoció como la pintura número 24, titulada El amor de la marioneta. Loki ató cabos, recordando la historia que se originó con Astoria e Isia. Ella había creado una marioneta que se enamoró de su titiritero. La pintura cobró vida, gracias a las lágrimas de un amante. Inicialmente, el hombre que poseía la pintura estaba emocionado de que su muñeca hubiera cobrado vida, pero pronto se sintió insatisfecho y comenzó a crear más muñecas. Con el tiempo, la pintura empezó a exigir sangre y las lágrimas mágicas que lo iniciaron todo se habían convertido gradualmente en el caos de hoy. En el nombre de la bruja Isia, Loki selló la pintura corrupta dentro de su propio marco, poniendo fin al caos. Sin embargo, a Mike no le agradó ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, lamentándose de que necesitaba a las muñecas para mantener su vida. Loki, molesto, cuestionó por qué los humanos, a quienes se les dio libre albedrío, elegirían vivir como marionetas. Emma, tratando de calmar la tensión, de repente le hizo a Mike una pregunta atrevida: si se arrepentía de haberse casado con ella. Dada nuestra situación actual, Emma reflexionó, recordando la transición de lujosos paseos por el jardín a que su casa se llenara de muebles ostentosos. Pero a veces se sentía como una persona solitaria en su propia mansión. Mike replicó, admitiendo que no importaba cuánto se esforzara, nunca parecía ser suficiente. Confesó que siempre había estado observando la brecha entre el ideal y la realidad de su matrimonio, esperando que construir un futuro perfecto borrara la infelicidad de Emma. Le confió que lo atormentaba la idea de que Emma se había casado con alguien inferior a ella, y que él le había arrebatado la vida lujosa que una vez tuvo. Mike se estaba ahogando en la culpa por las expectativas que nunca se cumplieron. En un momento emotivo, Emma levantó suavemente 2 dedos, preguntándole a Mike si recordaba lo que significaba ese gesto. La escena retrocede al pasado, relatando el compromiso de Emma con un hombre que no amaba. Un matrimonio arreglado por su padre, quien siempre vio a las mujeres como mercancías para ser intercambiadas. Fue durante esa época difícil que Mike hizo por primera vez el gesto de los 2 dedos, como un par de tijeras, simbolizando la promesa de cortar todo lo que Emma no quería conservar. Emma, sonrojada pero aún juguetona, le preguntó a Mike si esa era su extraña manera de proponerle matrimonio. Le confesó que Mike era a quien amaba de verdad. Estos dulces recuerdos
trajeron un momento de ternura a su complicada historia, ayudando a iluminar el amor sincero entre ellos, a pesar de las dificultades que habían enfrentado. Spider-Loki, habiendo terminado todos los asuntos relacionados con la pintura de sangre, comenzó su viaje de regreso al cuartel general. Para ahorrar tiempo, tomó una carretera desierta que conducía directamente allí. En el camino, Loki se encontró con 2 habitantes del pueblo, que murmuraban sobre los peligros de viajar por esa carretera. Hablaban de un monstruo que atacaba a los comerciantes. Durante su conversación, expresaron la esperanza de encontrar a alguien que los guiara. Al ver el símbolo de Loki, los 2 habitantes suspiraron de alivio, dándose cuenta de que acababan de encontrar a la persona que buscaban. El símbolo en Loki indicaba que era de la compañía Vinculum, con quien tenían un acuerdo. Sin embargo, Loki no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo que generó confusión en ambas partes. Los 2 aldeanos se presentaron como guardias del pueblo de Tanita. Explicaron que una serie de horribles asesinatos y robos habían estado ocurriendo en la vieja carretera en la que se encontraban. Según la teoría del pueblo, los comerciantes eran el único objetivo de estos ataques. Por lo tanto, los aldeanos se habían puesto en contacto con la compañía Vinculum, conocida por tener la red de comerciantes más grande del continente, para pedir ayuda. El aire entre ellos estaba cargado de sospecha y confusión. Los 2 guardias comenzaron a sospechar que podrían haberse equivocado de persona, ya que Loki también parecía perdido y no parecía dispuesto a ayudar. Por su parte, Loki estaba aún más confundido porque no había recibido ninguna instrucción de la compañía sobre ayudar al pueblo de Tanita. Otra cosa que hizo que los 2 guardias sospecharan aún más fue la información que recibieron de la compañía, que decía que se enviarían 2 comerciantes para ayudar al pueblo. Al oír eso, Loki se dio cuenta de que la misión requería a 2 personas, pero él estaba solo. Loki se preguntó quién podría ser la segunda persona en esta misión. Inmediatamente, fue emboscado por un atacante ágil, hábil en el uso de esposas. Como era de esperar, Loki bloqueó el ataque y rápidamente recuperó la ventaja. El atacante, con un tono familiar, le preguntó a Loki: «¿Te has vuelto más fuerte? ¿No es así?», dándole a entender que Loki ahora podía bloquear sus ataques con facilidad. Ese atacante enloquecido no era otro que Tao Yuan, también conocido por su apodo Destello Blanco, un miembro del sector 4 de la compañía Vinculum, al igual que Loki. Y sí, Tao Yuan era el segundo comerciante asignado a la misión con Loki. Después de su peligrosa y algo extraña reunión, Tao Yuan los presentó con un toque humorístico pero sarcástico. Se presentó a sí mismo como Destello Blanco, actualmente en rehabilitación, después de una carrera de 10 años como carterista profesional. Luego se dirigió a Loki, llamándolo por el apodo de el adicto a las pinturas de sangre, silencioso y sin emociones. Estos 2 eran la respuesta de la compañía Vinculum a la solicitud de ayuda del pueblo de Tanita. Como reacción natural, los guardias del pueblo comenzaron a murmurar con incredulidad, preocupados por confiar sus vidas a un adicto a las pinturas de sangre y a un carterista reformado. Una persona del grupo susurró: «¿Por qué Tao Yuan lleva esposas?». Con una actitud juguetona, fiel a su personaje, Tao Yuan les dijo a todos que ignoraran las esposas, explicando que eran solo una medida autoimpuesta para evitar que robara cosas inconscientemente. Para ilustrar su punto, Tao Yuan se rió y se disculpó con Loki por llegar tarde, mientras también le informaba que el jefe quería que se encargaran de esta misión juntos. Sin embargo, mientras hablaba, Tao Yuan robó hábilmente un objeto de Loki sin hacer ruido. Por supuesto, Loki se dio cuenta de inmediato, y con una voz tranquila pero firme, le dijo a Tao Yuan que le devolviera lo que acababa de robar. Tao Yuan se disculpó con Loki, culpando a sus viejos hábitos difíciles de romper, y dijo que estaba en proceso de rehabilitación, o al menos intentando mejorar. Su exhibición juguetona e irresponsable se desarrolló justo frente a los guardias, haciéndolos dudar aún más de que estos 2 comerciantes pudieran realmente ayudar al pueblo. Pero sin otras opciones, se dieron cuenta de que Loki y Tao Yuan eran la única esperanza que tenían, ya que no había nadie más a quien recurrir. Así, el grupo de guardias guió al dúo al pueblo de Tanita, esperando que pudieran poner fin a la serie de brutales asesinatos que aterrorizaban a toda la aldea.
Al oír que los cuerpos estaban horriblemente mutilados, el interés de Loki en el caso aumentó. Al llegar al pueblo, presenciaron una escena espantosa. Cuerpos, o cuerpos medio muertos, colgados de los árboles, esparcidos por todas partes, superando en número a los aldeanos vivos. El ataque acababa de ocurrir por quinta vez, dejando a un comerciante partido por la mitad y sus mercancías completamente saqueadas. Los guardias informaron rápidamente al alcalde que los representantes de la compañía Vinculum habían llegado. El alcalde recibió calurosamente a Loki y Tao Yuan, agradeciéndoles por venir a ayudar. Explicó que el pueblo había enviado una solicitud de asistencia a Sacred Mesinat, pero esa organización estaba ocupada con una investigación y no podía ayudar de inmediato. El alcalde comenzó a detallar la situación. Los guardias estaban bajando los cuerpos, o al menos sus mitades inferiores, ya que las partes superiores de los cuerpos habían desaparecido, dejando solo 2 piernas atadas. Loki y Tao Yuan analizaron la escena juntos, notando que los cuerpos estaban colocados en lugares visibles. Concluyeron que el autor o tenía mucha confianza en sí mismo, o estaba presumiendo del número de personas que había matado. Señalaron que si esto fuera obra de ladrones, normalmente esconderían los cuerpos para no llamar la atención. Pero aquí, los cuerpos estaban exhibidos deliberadamente. Esto los llevó a suponer que la exhibición de los cuerpos tenía un propósito claro. Mientras los guardias presenciaban el análisis preciso y exhaustivo de Loki y Tao Yuan, su impresión de los dos mejoró rápidamente. Sus dudas iniciales comenzaron a desvanecerse al darse cuenta del profesionalismo del dúo. Considerando el detalle adicional de que se habían robado las mercancías, Tao Yuan se dio cuenta rápidamente de que el caso podría involucrar a varias personas. Y específicamente una pintura de sangre, que era el área de especialización de Loki. Esta era una oportunidad para que Loki brillara. Loki continuó su análisis, sugiriendo que la eliminación de los torsos superiores de las víctimas jugaba un papel crucial en la pintura de sangre. Basándose en las heridas de los cuerpos, predijo que el arma utilizada tenía una forma similar a una sierra. Además, como no había huellas alrededor de la escena, Loki teorizó que esta pintura de sangre era capaz de volar. Tao Yuan quedó asombrado por la agudeza y la experiencia de Loki, admirando la rapidez con la que unió todas las pistas. A medida que la investigación continuaba, Tao Yuan reveló que Saxon le había dicho que los trabajos esporádicos que acepta el Sector 4 son solo una fachada. Su verdadero objetivo es recuperar todas las pinturas de sangre. Casualmente, esta era también la primera misión de Tao Yuan que involucraba una pintura de sangre. Animó a Loki diciéndole que simplemente debían dar lo mejor de sí. Pero su momento fue interrumpido abruptamente cuando los guardias detuvieron a una niña. La niña buscaba a su padre, lo que hizo que Loki y Tao Yuan preguntaran quién era. Se enteraron de que ella era la única sobreviviente del convoy emboscado, encontrada inconsciente y completamente desconsolada. Cuando la pequeña se acercó a uno de los cuerpos, se desplomó y rompió a llorar, jurando que nunca perdonaría al monstruo que hizo esto. Loki la observó atentamente, y luego, con delicadeza, le pidió a la niña que le contara todo lo que había sucedido. La niña comenzó su trágica historia, diciendo que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un monstruo, completamente envuelto en negro y con dientes afilados, apareció flotando justo frente a ellos. Cuando hizo contacto visual con él, una fuerza poderosa la golpeó de repente. Dijo que si no hubiera sido lanzada debajo del carruaje, habría muerto en ese mismo instante. Después de relatar la horrible historia, la niña les suplicó desesperadamente que la llevaran con ellos, incluso si eso significaba usarla como carnada. Insistió en que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para vengar a su padre, aunque tuviera que caminar hacia el mismísimo infierno. Tao Yuan intentó calmar a la niña, asegurándole que nunca la usarían como carnada. Sin embargo, Loki, decidido a recolectar las pinturas de sangre a cualquier costo, aceptó inmediatamente el plan de usar a la niña como carnada. Mientras tanto, en el campamento de los villanos, se reían y presumían de su botín y de las vidas que habían arrebatado. Bromeaban de forma enfermiza, incluso fantaseando con aparearse y queriendo intentarlo con la muñeca, lo que solo resaltaba su depravación y crueldad. De vuelta en el pueblo, el alcalde llevó a Loki y a Tao Yuan a la casa de huéspedes que les habían preparado.
Loki preguntó de inmediato si las personas que curaron las heridas de la niña vieron algún símbolo en su cuerpo. Cuando la respuesta fue no, Loki descartó la posibilidad de que la niña fuera la dueña de la pintura de sangre. Tao Yuan se centró en el bienestar de la niña, ofreciéndole sus condolencias y consolándola al decirle que su padre, aunque no lo logró, estaría feliz de saber que al menos ella había sobrevivido. Loki entonces le preguntó a la niña si había ocurrido algo extraño antes de que perdiera el conocimiento. Justo en ese momento, apareció un representante de Mesanoth sagrado, con una sincronización tan perfecta que parecía planeada. La persona a cargo se acercó al alcalde, se disculpó por la tardanza y rápidamente comenzó a alabar los principios de Mesanoth. Enfatizó que su misión era preservar todos los valores buenos como la cultura, la ideología, el idioma, la naturaleza, la vida y todo lo que es hermoso. Finalmente, el representante anunció que se encargarían de los cuerpos de los mercaderes y de lidiar con los bandidos. Tao Yuan se dio cuenta de que después de todo, quizás no tendrían que hacer mucho en esta misión. Y añadió que últimamente se había topado con muchos miembros de Mesanoth Sagrado. Explicó que la organización comenzó cuando los curadores tomaron las armas para proteger la antigua Torre de Babel, en el centro del continente. Posteriormente, se convirtieron en una organización benéfica financiada por nobles con ideas afines. Gracias a este apoyo, Mesanoth Sagrado se convirtió en una voz en todo el continente, haciendo un llamado de ayuda y salvación. En medio de todo esto, la niña reconoció de repente a un hombre entre la multitud. Era el mismo hombre que había visto justo antes de desmayarse durante la emboscada. Según la niña, su convoy se había detenido porque este hombre estaba tirado frente al carruaje, como si se hubiera desplomado muerto en medio del camino. El hombre sospechoso se escabulló silenciosamente de la multitud, pero Loki no tenía tiempo para jugar al detective. Rápidamente persiguió al sospechoso. Tao Yuan intentó que Loki se calmara y que primero reuniera algo de información. Mientras tanto, la niña intentó detener a Tao Yuan, fingiendo estar triste y débil para engañarlo por un momento. Sin embargo, inesperadamente, la niña sacó una daga verde y atacó a Tao Yuan. Tuvo la suerte de esquivarla justo a tiempo. Pero el ataque fue tan preciso que le pasó a centímetros del ojo. La niña se quitó las gafas y abandonó su fachada inocente, revelando su verdadera naturaleza malvada y peligrosa. Donde estaban, sus secuaces ya habían rodeado toda la zona, bloqueando todas las rutas de escape. Incluso Tao Yuan se dio cuenta de que estaban acorralados y superados en número. Pero eso no hizo que entrara en pánico. Confiando en su propia fuerza, usó su estructura de absolución. Primera forma, aniquilando a la mayoría de los cómplices de la chica, incluso mientras todavía estaba esposado. Inmediatamente después, Loki aparece e interroga a la chica, con un tono muy pícaro sobre la ubicación de la pintura de sangre. La chica responde con sarcasmo, diciendo que es una pena que Loki no se haya dado cuenta de que no existe ninguna pintura de sangre. Su grupo de ataque simplemente fingió un incidente relacionado con la pintura de sangre para atraer a Loki. Curioso, Loki le pregunta qué quiere de él, pero ella solo responde con el mismo tono sarcástico, animándolo a que lo descubra por sí mismo. Mientras Loki y la chica continúan su cruce de palabras, Tao Yuan se está encargando de sus secuaces. Tras una breve guerra de palabras, Loki rápidamente toma la delantera, poniéndola en desventaja en un instante. Pero entonces ocurre un giro inesperado. Cuando la espada de Loki se acerca a su garganta, ella de repente usa la propia espada de él para hacerse un corte en el pecho, haciendo que la sangre salpique y cubra la cara de Loki. Esa sangre, como una verdadera pintura de sangre, comienza a afectar a Loki, provocándole una ansia aún más intensa. Esto era exactamente lo que la chica quería lograr. Sabía que Loki, siendo él mismo una pintura de sangre, no podría soportar estar expuesto a la sangre. En un intento por alejarse de la chica y controlarse, Loki utiliza el marco de la absolución, forma restringida, para aprisionarla y suprimir al mismo tiempo su propio deseo de sangre. Poco después, aparecen representantes del sagrado Mecenat, anunciando que han llegado para arrestar a los ladrones. Antes de que el sagrado Mecenat pueda actuar, Loki intenta sacarle información a la chica. Pero ella solo permanece misteriosamente en silencio y se despide,
asegurando que se volverán a encontrar. Después de eso, Loki logra suprimir su sed de sangre y su herida desaparece junto con la desaparición de la chica. Regresan a la aldea, pero Tao Yuan siente curiosidad por saber cómo sanó la herida de Loki y a dónde desapareció la chica. Cuando regresan a la aldea, la gente expresa su gratitud, no solo por haber eliminado a los ladrones, sino también por encontrar un mapa que conduce a su escondite. Esto fue gracias a que Tao Yuan, sin saberlo, se lo robó a uno de los ladrones sin que éste se diera cuenta. Los guardias de la aldea encontraron rápidamente el escondite y descubrieron una gran cantidad de tesoros y otros objetos de valor. Pero hay algo en particular que llama la atención de Loki, una muñeca que es idéntica a Aisia. Mientras tanto, la chica regresa a su refugio y se cura las heridas, frustrada por no haber logrado matar al pelirrojo, refiriéndose a Loki. Resulta que la chica es una curadora que trabaja para Visión Umbrella, una rama del sagrado Mecenat, con el objetivo de castigar a Loki con dureza por destruir el legado de la bruja. Cuando Loki descubre la muñeca, la examina más de cerca y nota el asombroso parecido entre la muñeca y Aisia. Para su mayor sorpresa, cuando toca la muñeca, se transforma en una joven idéntica a la bruja Aisia, pero no recuerda a Loki ni quién es ella. Conmocionado, Loki susurra el nombre de Aisia, incapaz de creer lo que ve, que aquella que lo creó pudiera estar justo frente a él. La emoción de Loki se desvanece cuando la chica pregunta: ¿quién es Aisia? Los guardias de la aldea también se reúnen a su alrededor, intentando comprender qué está pasando mientras la muñeca cobra vida de repente. Y ella se pregunta quién es y dónde está. Ante todos estos extraños acontecimientos, deciden regresar a la ciudad para informar de sus hallazgos y llevarse a la chica con ellos, ya que no tiene ningún recuerdo. La chica era considerada muy valiosa para la compañía Vinculum, así que Loki y Tao Yuan decidieron llevarla de vuelta a la sede de la compañía para que la cuidaran. Se despidieron de los aldeanos y partieron de regreso a la sede de la compañía. Cuando llegaron, Tao Yuan le aseguró a la chica que el sector 4 de la compañía la ayudaría a recuperar sus recuerdos y a buscar a sus padres. Llegaron rápidamente a la sede del sector 4, donde se reunieron con el resto del equipo. El líder del sector 4, Saxon, de la compañía Vinculum, les dio la bienvenida a Loki y Tao Yuan, junto con la misteriosa chica. También con curiosidad por ella, le preguntó su nombre. Ella respondió mostrando una tarjeta que sostenía cuando despertó, la cual tenía escrito el nombre Lise, y se presentó como la S. Saxon le dio la bienvenida a Liche, a la sede del sector 4, y se presentó como el líder de esta área. Mientras todo esto sucedía, Loki se sentía incómodo con la presencia de Liche, ya que era idéntica a Aisia, tanto en apariencia como en voz, pero no recordaba nada de Loki ni de Aisia. Esto hacía que Loki se sintiera incómodo y confundido. Tras las presentaciones, Saxon le informó a Liche que el sector 4 necesitaría realizarle un breve examen médico, mientras le aseguraba que no tenía nada de qué preocuparse y que anduviera con cuidado. Saxon continuó explicando cómo opera el sector 4 y cuáles son sus objetivos: rastrear y recolectar las pinturas de sangre de las brujas. Explicó que su objetivo es reunir todas las pinturas de sangre esparcidas por todas partes. Al notar que Liche no sabía nada sobre las pinturas de sangre, Saxon se lo explicó en detalle. Las pinturas de sangre son obras especiales creadas por una chica, y hay alrededor de 159 pinturas en el mundo. El objetivo del sector 4 es recolectar todas estas pinturas, ya que pueden transformarse en objetos llenos de oscuridad, maldad y muerte. Saxon continuó explicando que los humanos siempre quieren más, y han deseado cosas que van mucho más allá de los milagros. Fueron estos deseos los que forzaron a las pinturas más allá de sus límites, haciendo que desearan sangre. Si estas pinturas tocan, aunque sea una sola gota de sangre, se convertirán en herramientas de destrucción, y nunca podrán volver a ser las pinturas mágicas que una vez fueron. Después de la breve explicación, Saxon no esperaba que Liche lo entendiera todo de inmediato. Caminaron hacia el salón principal, donde casi les dispara otro miembro del sector. Aquí, Liche conoció a los demás miembros del sector 4 presentes en la sede. Uno de los miembros, una mujer, comenzó a molestar a Loki sobre cómo Liche era idéntica a Aisia, y le preguntó cómo se sentía al ver el parecido. Esto enfureció a Loki, quien la fulminó con la mirada, lo que a ella le pareció muy divertido,
y no podía parar de molestarlo. Saxon intervino, deteniendo la discusión, y le ordenó a Loki que fuera a sellar la pintura de sangre recién recolectada en la sede. También le dijo a la chica que estaba molestando a Loki que arreglara la pared que habían dañado, y luego les pidió a Liche y a Taoyuan que lo siguieran al laboratorio. Sin embargo, cuando todos estaban a punto de seguir sus órdenes, descubrieron que Liche había desaparecido. Había seguido a Loki hasta la bóveda, donde se guardaban las pinturas de sangre. Loki selló la pintura de sangre, liberándola de su sufrimiento, antes de darse cuenta de que Liche estaba parada cerca. Le preguntó por qué había bajado hasta aquí, y ella explicó que simplemente sentía curiosidad por la persona a la que se parecía. Liche entonces preguntó si Loki conocía a esa persona, añadiendo que él la había llamado Aisha cuando se encontraron por primera vez. Esto hizo que Loki explotara de ira y le gritara que se detuviera, admitiendo que ese parecido lo estaba haciendo sentir incómodo. Dijo que tener a Liche mirándolo con los mismos ojos que Aisha, pero como una completa desconocida, le estaba volviendo loco. Loki incluso advirtió que no se contendría si Liche resultaba ser una pintura de sangre que se había transformado en Aisha. Esto hizo que Liche se sintiera fatal. Se preguntó qué había dicho o hecho para que Loki se pusiera tan furioso. Mientras Liche lloraba, sus lágrimas cayeron sobre la pintura que Loki acababa de sellar, haciendo que la firma y la mancha de sangre en ella desaparecieran gradualmente. En un intento por arreglar el daño, redibujó la firma con sus lágrimas. Mientras hacía esto, la pintura mágica que alguna vez fue el monstruo de repente volvió a la vida, y ella revirtió la transformación que sufren las pinturas de sangre, algo que se creía imposible hasta ahora. Liche empezó a jugar con su nuevo amigo, un pájaro de una pintura, pero su alegría no duró mucho, pues fue interrumpida por un miembro del Área 4 que la buscaba para hacerle unas pruebas. Este miembro la molestó, diciéndole que le sacarían hasta la última gota de sangre del cuerpo. Al oír eso, y como era de esperarse, Liche entró en pánico e hizo que su nuevo pájaro, ahora su compañero, atacara a la persona del Área 4. A partir de ahí, surgió una oportunidad para escapar, y Liche y el pájaro huyeron rápidamente. Al darse cuenta de que habían escapado, el miembro del Área 4 descubrió de repente que el pájaro era en realidad una pintura de sangre, lo que hacía la situación mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Intentó llamar a Liche para que volviera, pero, como es lógico, ella no quería que le sacaran toda la sangre. Mientras tanto, Taoyuan comenzó a buscar a Liche, mientras Loki llegaba para informarle a Saxon que había terminado de sellar las pinturas de sangre. Durante su conversación, Loki y Saxon hablaron sobre la organización del arte sagrado y el grupo de ladrones con el que se habían topado antes. Según sus averiguaciones, Saxon reveló que el misterioso grupo de ladrones estaba recolectando pinturas de sangre y parecía estar tramando algo terrible con las pinturas que habían reunido. Saxon sospechaba que el incidente en el pueblo fue provocado por este grupo para sacar a Loki de en medio y evitar que destruyera las pinturas de sangre. Aunque esto era solo una especulación, Saxon le aseguró que continuaría investigando más a fondo. En cuanto a Liche, no se encontró nada inusual durante sus pruebas, y los resultados mostraron que era una humana completamente normal, que simplemente tenía un asombroso parecido con una bruja. Finalmente, un miembro del grupo la encontró. Pero Liche siguió huyendo, obligando a Loki y a los demás a contactarla a través de la pintura de sangre. Resultó que las pinturas de sangre tenían la habilidad de permitir que las personas se comunicaran a larga distancia. La habilidad de Liche para transformar las pinturas de sangre en seres mágicos asombró a todos, y después de un rato, la encontraron para presenciarlo por sí mismos. Cuando Loki intentó quitarle la criatura a Liche, ella se resistió exactamente de la misma manera en que Aisha había reaccionado cuando creó la pintura y se la quitaron. Esto hizo que Loki cambiara de opinión sobre destruir la pintura de sangre. En su lugar, pospuso lo inevitable. Para todos los miembros del Área 4 que lo presenciaron, esto fue un shock enorme. Basándose en lo que había sucedido, lentamente llegaron a la conclusión de que Liche podría ser la segunda bruja. Mientras algunos miembros del Área 4 llevaban a Liche de compras, Loki observaba desde la distancia, viendo a Liche correr por las calles, luciendo exactamente igual que la persona que amaba, Aisha. Esto le trajo a la mente un profundo recuerdo de Aisha cuando estaba confinada en la mansión, y de una vez que le preguntó cómo era el mundo exterior. Mona, una miembro del Área 4,
Le aconsejó a Liche que se mantuviera cerca de ella, porque el mercado estaba muy concurrido. Mona planeaba comprar ropa, y ropa interior primero, y luego otras cosas necesarias. Loki las seguía en silencio desde lejos, pero mantenía la distancia para no acercarse demasiado. Levi se quejó de sentir la penetrante mirada de Loki a lo lejos, mientras que Kite se preguntaba por qué Loki se uniría a ellos si no le gustaban las multitudes. Tao Yuan, siempre tan alegre, expresó su sorpresa y emoción al ver que Loki los seguía al festival. Esa misma mañana, Mona le había preguntado al director si podía llevar a Liche a un festival cercano para comprarle ropa nueva. El director aceptó encantado, diciendo que podía ir. Cuando Tao Yuan se enteró de esto, también pidió permiso para ir con Mona. Levi decidió unirse para no perderse las buenas ofertas. Heidal también se apuntó, con la esperanza de conocer a alguien en el festival, tal vez a una dama hermosa. Cuando Loki apareció, simplemente dijo que quería ir con todos. Levi le preguntó a Loki si hablaba en serio. Y Loki explicó que como Liche estaba conectada a la pintura de sangre, no podía perderla de vista. En el mercado, Levi se quejó de que Loki actuaba como un acosador, siempre preocupándose en exceso por Liche. A Levi le parecía extraño que Loki siempre mantuviera una distancia incómoda, pero insistiera en vigilarla, mientras se negaba a ser amable. Tao Yuan se rió y le dijo a Levi que Loki solo era tímido, pero Heidal se opuso, diciéndole a Tao Yuan que no le pusiera excusas a Loki. Heidal entonces se dio cuenta de que Tao Yuan sostenía una cámara y una cartera, y le preguntó de dónde las había sacado. Fue solo entonces que Tao Yuan se dio cuenta de que las había robado accidentalmente sin notarlo. Presa del pánico, gritó, sin poder creer que había vuelto a robar algo inconscientemente. La persona que buscaba la cámara se acercó, lo que obligó a Tao Yuan a devolvérsela y a disculparse, explicando que solo había sido un accidente. Sorprendentemente, el hombre fue muy comprensivo, sonriendo y diciéndole a Tao Yuan que no se preocupara, ya que él también era un entusiasta de las cámaras. Tao Yuan siguió disculpándose y luego salió corriendo a toda prisa por el mercado, preguntándole a la gente si alguien había perdido una cartera para poder devolverla. Levi y Heidal se sintieron avergonzados por las acciones de Tao Yuan, y Levi suspiró, diciendo que el hecho de que Tao Yuan viniera con ellos era un misterio tan grande como el propio Loki. Cuando llegaron a la tienda de ropa, Mona le mostró a Liche varios conjuntos preciosos, preguntándole con curiosidad cuál le gustaba. Con ansiedad, Liche confesó que no podía permitirse ninguno. Sin embargo, Mona sonrió y la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, que simplemente lo descontarían del sueldo de Loki. Levi animó a Liche a elegir algo más a la moda, instándola a escoger las prendas más monas ya que tenía la oportunidad. Incluso eligió un vestido elegante para ella. Mientras tanto, Heidal tenía una opinión opuesta, argumentando que la sutileza era la esencia de la belleza, y escogió un vestido sencillo para Liche, insistiendo en que debía ponérselo. Liche, preocupada por qué atuendo elegir, miró a Loki confundida, pero Loki evitó su mirada, lo que la hizo sentir asustada e insegura de su elección. Levi se rió entre dientes, aconsejando a Liche que preocuparse por la reacción de Loki no la llevaría a ninguna parte. Liche admitió que se sentía ansiosa, explicando que era porque estaba usando el dinero de Loki. Levi la tranquilizó, diciendo que no pasaba nada, y la animó a elegir el vestido, mientras también expresaba su sorpresa de que Saxon hubiera creado el Área 4 solo para Loki. El comentario de Levi captó la atención de Liche, y ella preguntó si también estaban coleccionando las pinturas de sangre solo para Loki. Levi explicó que la razón por la que se unió al Área 4 fue para encontrar a alguien, y que la caza de pinturas de sangre era solo un medio para conseguir un fin. Heidal reveló que se unió al Área 4 después de verse obligado a huir de su país por culpa de una pintura de sangre, y que ahora estaba decidido a encontrarla de nuevo. Mona explicó que ella no era un miembro oficial del Área 4, pero que siempre intentaba ayudar en todo lo que podía. También mencionó a Loki, diciendo que su razón para unirse estaba muy clara. Mientras Mona explicaba que Tao Yuan se había unido recientemente al Área 4, Liche empezó a perder la concentración, pensando en las palabras anteriores de Saxon. Saxon le había dicho que Loki no estaba seguro sobre ella,
porque se parecía demasiado a la bruja que él había amado. Saxon también le había aconsejado que no culpara a Loki por ello. Levi se dio cuenta de que Liche estaba absorta en sus pensamientos y le preguntó si todavía le preocupaba lo que pensara Loki. Entonces, Levi la llevó hasta Loki, sugiriendo que deberían dar un paseo en barca juntos. Levi le dijo a Loki que parecía que necesitaban una oportunidad para llevarse bien, y luego animó a Liche a ser amable con Loki. Liche, llena de ansiedad, reunió todo su valor para hablar con Loki, disculpándose y explicando que solo quería hablar. Sin embargo, Loki resopló con rudeza, le dio la espalda y dijo que no tenía nada que decirle. El chico del cuadro, a quien Liche llamaba Pokyu, tenía la costumbre de levantar el dedo corazón para burlarse de la gente. Al ver a Liche disgustada por la reacción de Loki, Pokyu montó en cólera y atacó a Loki dándole una fuerte bofetada. Loki, furioso, agarró a Pokyu y exigió una explicación por la bofetada. Loki, enfadado, le lanzó a Pokyu de vuelta a Liche. Pokyu entonces rompió a llorar mientras Liche comprobaba si estaba bien. A pesar de esto, Pokyu volvió a provocar a Loki, irritándolo aún más. Mientras tanto, Liche le preguntó a Pokyu por qué se estaba comportando así. Sus acciones le recordaron a Loki a Aesya. Se sintió frustrado, recordando una vez que estaba cuidando de la mascota de Aesya, un pollito, y la pintura de sangre relacionada con él cuando Aesya todavía estaba viva. A pesar de que Loki había intentado desesperadamente llamar la atención de Aesya, estando justo a su lado, ella ni siquiera se dio cuenta de su presencia. Y se molestó aún más al ver a Liche abrazando a Pokyu. En un arrebato de ira, Loki arrebató rápidamente a Pokyu y lo arrojó al lago. Los otros miembros que presenciaron toda la escena se sintieron avergonzados por las acciones de Loki. Pokyu, furioso por haber sido arrojado al agua, contraatacó de inmediato, abalanzándose sobre Loki y arrastrando a ambos al agua. Liche empezó a entrar en pánico, y Heidal no tuvo más remedio que ayudar a llevar la barca de vuelta al muelle. Al bajar de la barca, Liche preguntó qué hacer con Pokyu y Loki. Levi le aconsejó que los dejara en paz, diciéndole que no debía perder el tiempo preocupándose por ellos, ya que todavía tenían muchas compras que hacer. Mientras los demás miembros del Área 4 continuaban su paseo por el mercado, todo alrededor de Liche se congeló de repente. La gente y los sonidos desaparecieron, quedando solo Liche, quien parecía no verse afectada por este extraño fenómeno. El fotógrafo, desde lo alto de una colina, bajó con una sonrisa aterradora, acercándose a Liche y preguntándole por qué todavía podía moverse. Liche se dio cuenta de que era el hombre de antes. El hombre se preguntó si la razón por la que podía moverse era porque no le había suministrado suficiente sangre a la cámara. Luego, apuntó la cámara hacia un transeúnte, y ésta se transformó, revelando unos dientes afilados. Le mordió la espalda y le arrancó un trozo de carne. El hombre decidió intentarlo de nuevo y tomarle una foto a Liche, pero ella salió corriendo. Por desgracia, su capa se enganchó en el marco, inmovilizándola por un instante. Ella se quitó la capa rápidamente y escapó, pero el hombre siguió persiguiéndola con su cámara. Liche se escondió bien, mientras el hombre la buscaba por todas partes. Por desgracia, Pokyu voló hacia ella y aterrizó en el suelo. Liche, feliz de verlo, le preguntó a Pokyu dónde estaba Loki, pero Pokyu fingió no saber. De repente, Saxon la llamó, y Liche y Pokyu tuvieron que taparse la boca para no hacer ruido. Liche le susurró todo a Saxon, contándole el incidente completo. Saxon le advirtió que las pinturas de sangre estaban involucradas, y le aconsejó que no se dejara atrapar. Cuando Liche preguntó si debían abandonar a los demás, Saxon confirmó con tristeza que no tenían otra opción. Liche se conmovió al recordar el momento en que Mona le había hecho una gargantilla con su placa de identificación, e insistió en que eran una familia. El fotógrafo descubrió el escondite de Liche y se preparó para tomarle una foto. Sin embargo, Pokyu se sacrificó valientemente, empujando a Liche a un lado, y fue capturado en la foto en su lugar. Molesto, el fotógrafo se preguntó de dónde había salido Pokyu, pero finalmente decidió ignorarlo, diciéndole a Liche que ella era la siguiente. Liche le preguntó al fotógrafo por qué estaba usando la pintura de sangre para algo así, porque había oído que las brujas las creaban para traer felicidad. Usarlas de esa manera pondría tristes a las pinturas. De repente, Loki irrumpió en la escena, saltando frente a Liche.
El fotógrafo, furioso, se enfrentó a Loki, acusándolo de haber roto su cámara. Liche le advirtió rápidamente a Loki que no dejara que el hombre le tomara una foto. Pero el hombre logró capturar la mano derecha de Loki, congelándola por completo. Loki usó rápidamente su espada para cortarse su propio brazo congelado y huyó con Liche hacia el interior de un edificio. Sin embargo, después de un rato, Loki se desplomó en el suelo. Liche estaba preocupada por el brazo de Loki, pero él la tranquilizó diciéndole que no tenía que preocuparse. Porque si destruían la cámara, su brazo volvería. Al ver a Liche llorar, Loki se dio cuenta de que cada vez que ella lloraba o reía, sentía un dolor ardiente en el fondo de la garganta. No era porque tuviera sed de sangre, sino porque se parecía mucho a Aisia, y era doloroso verla experimentar el mundo exterior que Aisia tanto había anhelado. Loki le explicó a Liche que la cámara era en realidad la pintura número 1, llamada la caja mágica. Originalmente, era solo un simple boceto con forma de cámara, que Aisia había imaginado mientras estaba encerrada en la torre. A medida que su imaginación volaba, dibujó las cosas sobre las que leía en libros y periódicos antes de morir. Incluso usó su propia sangre en estos simples bocetos, con la esperanza de que trajeran alegría al mundo. Loki expresó su odio por los humanos, ya que habían pisoteado el legado de Aisia. Mientras el fotógrafo seguía buscando afuera, Loki le arrojó rápidamente su capa, y el fotógrafo la congeló de inmediato. Model. Loki aprovechó la oportunidad para lanzarse sobre el hombre, recordando el plan que había discutido con Liche. Loki le había dicho a Liche que aunque no fuera fuerte, aún podía borrar las pinturas. Estas pinturas necesitaban 3 condiciones para funcionar: un deseo, una firma y la sangre de Aisia. Si faltaba una de ellas, dejarían de funcionar. Loki le dijo a Liche que él distraería al hombre, y que incluso si lo congelaban, ella debía concentrarse en borrar la firma de la pintura. Afortunadamente, Liche logró borrar la firma, haciendo que la cámara desapareciera, y todo volvió a la normalidad. Justo después, una mujer vio al fotógrafo con una herida en la espalda y gritó, pensando que lo habían apuñalado. El fotógrafo, en estado de shock, comenzó a desmoronarse. Pero un Loki enfurecido lo dejó inconsciente de un golpe. Mientras cenaban en la compañía, Levi confesó que no se había dado cuenta de nada de lo que había pasado, mientras que Heidal dijo que le hubiera gustado poder usar la cámara. Todos bromearon sobre la situación e invitaron a Loki a comer con ellos. Levi incluso mencionó que Loki nunca parecía comer. Mientras Loki pasaba, recordó que Aisia una vez le dijo que el pan sabe mejor cuando se moja en la sopa. Cuando Loki compartió esto, todos se sorprendieron, preguntándose cuándo se había interesado de repente por la comida. A la mañana siguiente, Liche y Tao Yuan paseaban por la ciudad. Tao Yuan estaba encantado de saber que Loki le había elegido la ropa a Liche. Y Liche también estaba contenta de que Tao Yuan hubiera devuelto las carteras de todos. Tao Yuan estaba emocionado porque estaba más cerca de recuperarse y volver a ver a su hermano. De repente, Liche sintió una presencia detrás de ella y se dio la vuelta, aterrorizada al ver una pintura de sangre gigante de un perro. Pero después de frotarse los ojos, descubrió que el perro ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Después de que se probara un conjunto nuevo del mercado, los miembros de la sección 4 continuaron halagando a Liche por su apariencia. Saxon entonces mencionó el extraño fenómeno de que Liche pudiera moverse, a pesar de que todo el pueblo había sido congelado por el fotógrafo antes. Esto era similar a cómo las pinturas de sangre no afectaban a Aisia, y parecía que Liche poseía la misma habilidad. Después, los miembros de la sección 4 recibieron un informe sobre una extraña enfermedad llamada Issues. Según el informe, alguien de la sección 1 la había contraído, y su método de transmisión aún era desconocido. Los infectados desarrollaban una decoloración en la piel que parecía vendajes, hasta que acababan momificados y morían una vez que todo su cuerpo estaba cubierto. Al mismo tiempo, circulaban rumores sobre la aparición de un gran perro negro en la ciudad, lo que sugería un posible vínculo entre la enfermedad y las pinturas de sangre. Liche le dijo a Saxon que había visto al perro y que había desaparecido rápidamente, como si le doliera algo. La pintura incluso le había pedido ayuda, lo que sorprendió a Loki,
ya que era la primera vez que una pintura se acercaba a Liche por su cuenta. Liche añadió que si alguien estaba usando las pinturas de la bruja con fines malvados, ella quería detenerlos. Saxon estuvo de acuerdo, asegurándole que lidiar con la pintura sería posible si ella y Loki trabajaban juntos. Les ordenó que fueran al pueblo infectado para investigar. Como Tao Yuan tenía parientes allí, Saxon lo animó a unirse también, aunque Loki advirtió del riesgo de infección. Saxon les informó entonces de la participación de la organización Sagrado Mecenat en el asunto. El trío partió hacia el pueblo. Cuando llegaron, unos guardias les impidieron la entrada. Loki aclaró que eran de la compañía Vinculum y que estaban allí para cooperar con la investigación, ya que sus propios empleados también habían sido infectados. Aunque los guardias entendían la importancia de la compañía Vinculum, dudaron en dejarlos entrar. Sin embargo, cuando llegó Peter, un curador intermedio ordenó a los guardias que los dejaran pasar. Peter sabía que la sección 4 se encargaba de incidentes inusuales y esta misteriosa enfermedad superaba sus capacidades. Esperaba que la ayuda de la sección 4 beneficiara la investigación. Loki le preguntó a Peter sobre la situación. Peter explicó que la enfermedad fue descubierta hace 2 semanas, solo 5 días después de su llegada. El número de infectados aumentaba a diario, y ya habían identificado 4 casos dentro de su propio grupo. Peter describió los 2 síntomas más prominentes como marcas en la piel, con signos importantes como tos con sangre, mareos, temblores y náuseas. Estas marcas se extienden lentamente y conducen a la muerte una vez que se desarrollan por completo. La investigación demostró que un aumento del ritmo cardíaco acelera la progresión de la enfermedad. Cuando llegaron al refugio del pueblo, Tao Yuan se quedó en shock al ver a su hermano, Kan, que estaba en una silla de ruedas y también infectado. Kan expresó su sorpresa, recordándole a Tao Yuan que le había dicho que no volviera hasta que le quitaran las esposas. Tao Yuan explicó que no podía ignorar a su hermano cuando necesitaba ayuda. Kan, sin embargo, le insistió en que se fuera, no queriendo que Tao Yuan presenciara su inevitable deterioro. Tao Yuan se acercó a su hermano, asegurándole que no iba a morir, y encontrarán una cura. Pero antes de que Tao Yuan pudiera terminar de hablar, Kan empezó a vomitar sangre. Los médicos corrieron rápidamente a ayudarlo. Al mismo tiempo, otra mujer perdió a su marido por la enfermedad, lo que provocó que aumentara la tensión en el centro, obligando a Loki, Tao Yuan y Liche a salir. Una vez fuera, Tao Yuan contó que desde niño tenía una excelente habilidad para clasificar y unos dedos muy ágiles. Gracias a eso, se mantenía robando carteras. Estas habilidades lo llevaron a su familia y a conocer a los hermanos Kan y Chou. Los días con ellos siempre fueron felices y se esforzaron mucho por ayudarlo a reformarse. Aunque no tuvieran lazos de sangre, seguían siendo su familia. Tao Yuan les rogó encarecidamente a Loki y a Liche que trabajaran juntos para encontrar una solución. Después, Tao Yuan volvió a visitar a su hermano Kan, pero Kan estaba furioso de que Tao Yuan siguiera allí, a pesar de que le había dicho que se fuera. Kan le pidió a Loki que se llevara a Tao Yuan, y Loki aceptó, diciendo que lo haría después de recuperar la pintura. Tao Yuan decidió reunir más información yéndose a investigar. Mientras se iba, Loki le preguntó a Kan si él también había visto al perro negro. Kan explicó que se había encontrado con el perro cuando estaba borracho. Se cayó y se desmayó. Cuando despertó, el perro lo estaba mirando fijamente, y ese incidente coincidió con el día en que se infectó. De repente, apareció un extraño hombre borracho, exigiendo saber de qué estaba hablando el grupo. Kan se quejó de que ese tipo siempre quiere beber, sin importar la situación. El hombre, que se presentó como Seth, reveló que vino a esta aldea solo para buscar alcohol, pero terminó infectándose. En un movimiento extraño, Seth se acercó a Liche de forma espeluznante, le lamió el dedo y comentó sobre su apariencia. Liche estaba asqueada y Pokyu furioso. La pintura intentó atacar al hombre, pero Loki la detuvo. Mientras tanto, Tao Yuan habló con los miembros infectados del Área 1, y ellos le contaron que durante una misión para transportar el alcohol de la aldea al mercado, la fuerte lluvia dificultó el viaje, hiriendo a muchos, por lo que decidieron pasar la noche en un refugio. Mientras esperaban, una sombra gigante de un perro apareció de repente, y los miró desde arriba.
Los miembros del Área 1 empezaron a entrar en pánico, preguntándole a Loki si estarían bien. Peter llegó a la escena, y Loki le preguntó si sabía algo sobre la pintura de sangre. Y Peter admitió que sí. Loki le exigió que revelara dónde estaba la pintura si lo sabía. Pero Peter insistió en que no lo sabía, y que si querían buscar la pintura, que lo hicieran en otro lugar. Una mujer, que parecía estar escuchando a escondidas, notó que Peter actuaba de forma sospechosa. Después, el equipo decidió consolidar sus hallazgos sobre la enfermedad. Kang les suplicó a Loki y a Liche que cuidaran de Tao Yuan. Liche le dijo a Kang que no debería estar enojado con Tao Yuan, porque solo está preocupado por él. Kang contó cómo Tao Yuan se había infiltrado en una organización y le había enseñado artes marciales, mientras que Chow le instruía sobre etiqueta. Lo rescataron, pero el precio fue que Kang perdiera sus piernas y Chow la vida. Ahora, Tao Yuan tiene miedo de quedarse solo si algo le pasa a su hermano. Kang les pidió a Loki y a Liche que se convirtieran en sus hermanos, tal como él y Chow lo eran. Liche aceptó, luciendo un poco incómoda. Pero Loki se negó. Entonces, Liche decidió buscar a Tao Yuan y al salir se topó con el perro de las sombras, que le suplicó ayuda. Loki la jaló hacia atrás de inmediato e intentó perseguir al perro. Pero escapó. Al día siguiente, Tao Yuan reveló que se había infectado. Cuando Loki le preguntó sobre la noche anterior, Tao Yuan explicó que mientras caminaba, algo lo jaló por detrás y lo dejó inconsciente antes de que pudiera sentir dolor alguno. Las marcas en su cuerpo coincidían con el lugar de la herida. Loki reflexionó sobre por qué el perro siempre aparecía sin causar daño y se preguntó si su naturaleza original tenía algo que ver. Loki explicó que la criatura era la bestia ídolo de marfil. La pintura número 137, con la habilidad de curar heridas al instante con solo lamerlas. Loki supuso que todas las personas infectadas probablemente habían sido lamidas por ella accidentalmente sin darse cuenta. Kang llegó y quedó devastado al enterarse de que Tao Yuan se había infectado. Tao Yuan bromeó sobre su situación, lo que desató la furia de Kang. Incapaz de soportarlo más, Kang le dijo a Tao Yuan que hiciera lo que quisiera. Tao Yuan, abrumado por la emoción, salió corriendo. Liche intentó seguirlo, pero Loki le aconsejó que no lo hiciera. Entonces, Liche sugirió que Loki fuera a buscar a Tao Yuan, creyendo que él podría entender cómo se sentía. Loki regresó al refugio, revelando la marca de Aisha en su cuerpo a los infectados, y preguntó si alguien más tenía una marca similar, ya que esa persona podría ser la causa de esta situación. Mientras tanto, Tao Yuan deambulaba por el bosque. De repente se encontró con Peter, de pie junto al perro negro. En el refugio, un médico le informó a Loki que hace unos días, mientras ayudaba a Peter a cambiarse de ropa, había visto una marca similar justo debajo del cuello de Peter. Al darse cuenta de que Tao Yuan lo había descubierto, Peter envió al perro a atacar. Afortunadamente, Tao Yuan logró esquivarlo, pero aún así resultó herido. De repente, Loki llegó y le exigió a Tao Yuan que se fuera, ya que el olor de su sangre lo estaba incomodando. Sin embargo, Tao Yuan, que estaba derrumbándose, se negó a irse, culpándose a sí mismo por haber sido un inútil cuando Cho murió. Loki también recordó su propio sentimiento de impotencia, cuando Aisha fue atacada y capturada, y comenzó a entender cómo se sentía Tao Yuan, tal como Liche había predicho. Entonces, Loki abofeteó a Tao Yuan, instándolo a que reaccionara. Le aconsejó que si de verdad quería luchar, tenía que llevarlo hasta el final y no rendirse jamás. Peter, impacientándose con su escena emotiva, dijo que ya no podía soportar seguir viendo. Finalmente, Loki pudo escuchar la súplica silenciosa del perro negro. Un grito de ayuda, pidiendo ser liberado. Mientras se preparaba para luchar, Loki tranquilizó al perro, diciendo que lo quemaría hasta que no quedara nada. Retrocediendo unos años, Tao Yuan era solo un niño solitario en las calles, sin padres ni tutores que lo cuidaran. Se vio obligado a llevar una vida de delincuencia, especializándose en pequeños robos solo para conseguir comida. Después de un tiempo, Tao Yuan se volvió muy bueno en eso. Sin embargo, cada vez que lo atrapaban, Tao Yuan recibía una paliza brutal. Un día, Tao Yuan le robó dinero a 2 hombres en la calle. Casi se sale con la suya, pero finalmente lo atraparon y lo golpearon. A pesar de la paliza, los 2 hombres expresaron admiración por el valor de Tao Yuan,
Que un niño se atreviera a robar a los adultos y casi escapara no era poca cosa. Estos dos hombres eran Kan y Chou, quienes más tarde se convertirían en los hermanos de Tao Yuan. Kan realmente admiraba al joven ladrón y le preguntó a Tao Yuan si quería ser su hermano pequeño. Kan y Chou tampoco eran ajenos a las calles, ya que pertenecían a una organización criminal. Llevaron a Tao Yuan a conocer al jefe, quien decidiría si lo aceptaba en la organización. Cuando el jefe se enteró de las impresionantes habilidades de Tao Yuan para robar, aceptó al niño en silencio y les ordenó a Kan y Chou que lo entrenaran. El jefe llevaba mucho tiempo buscando nuevos reclutas con talento, y Tao Yuan era el candidato perfecto. Kan y Chou no tardaron en acoger a Tao Yuan en su hermandad. Sabían que para entrenarlo adecuadamente, Tao Yuan necesitaba comer bien, y no podía seguir tan delgado como estaba. Sin embargo, Tao Yuan no se atrevía a comer la comida que le daban, atormentado por las palizas que había recibido cada vez que intentaba mendigar algo de comer. Tenía miedo de que si aceptaba la comida de Kan y Chou, ellos lo golpearían igual que los demás. Kan y Chou se dieron cuenta, y rápidamente le explicaron que ellos nunca le pegarían, asegurándole que ahora eran hermanos. Le dijeron que, como hermanos, lo compartirían todo, comerían del mismo plato y se protegerían el uno al otro cada noche. Al oír esto, Tao Yuan se sintió más tranquilo y empezó a comer. Un tiempo después, comenzó el entrenamiento de Tao Yuan. Kan y Chou le enseñaron que incluso con sus impresionantes habilidades de carterista y su excelente vista, lo descubrirían fácilmente si no podía camuflarse entre la multitud. Para ayudarlo a encajar, le enseñaron a leer como una persona instruida, junto con otras habilidades sociales que necesitaría. Una palabra en particular que Tao Yuan aprendió fue rehabilitación, que significaba pasar de un mal estado a uno bueno. Chou le enseñó todas las técnicas y la etiqueta necesarias para pasar desapercibido, mientras que Kan se centró en el entrenamiento de artes marciales de Tao Yuan. Formaban un equipo sólido, siendo Kan el impulsivo y fuerte, y Chou el tranquilo y más práctico. Tao Yuan estaba viviendo el mejor momento de su vida y esperaba que nunca terminara. Había pasado un tiempo desde que Tao Yuan encontró a sus nuevos hermanos y a un nuevo jefe. Los tres habían llevado a cabo muchas misiones exitosas juntos, pero hoy, el jefe necesitaba las habilidades especiales de Tao Yuan para un trabajo importante. Había una nueva organización criminal en la ciudad llamada Kurao, y el jefe quería reunir información sobre ellos. Le ordenó a Tao Yuan que se infiltrara en la organización haciéndose pasar por un nuevo recluta. Una vez que se hubiera ganado su confianza, Tao Yuan debía robar una lista con los nombres de sus miembros y traérsela al jefe. Aunque la fuerza de combate de Kurao no era abrumadora, antes regentaban casinos, así que sin duda tenían muchos contactos. A Kan y Chou no les hizo ninguna gracia que le dieran a Tao Yuan esta peligrosa misión, pero el jefe convenció a Tao Yuan de que esta misión beneficiaría a sus hermanos. Así que Tao Yuan decidió aceptar la misión. Unos días después, Tao Yuan conoció a Fei Long, el líder de la organización criminal Kurao. Tao Yuan demostró sus impresionantes habilidades robándoles algunas armas. Fei Long quedó muy impresionado con Tao Yuan, al ver que tenía mucho más potencial que otros reclutas de su edad. Sorprendentemente, Fei Long demostró lo despiadado que era sacando una pistola y ejecutando inmediatamente a los reclutas a los que Tao Yuan acababa de superar. Después de eso, Fei Long le dio la bienvenida a Tao Yuan a la organización Kurao. Esta sangrienta demostración hizo que Tao Yuan se diera cuenta de que podía morir a manos de Fei Long en un instante. Por lo tanto, Tao Yuan se vio obligado a seguir estrictamente cada una de las órdenes de Fei Long, ya fuera robo, agresión o extorsión. Tao Yuan hizo todo lo necesario para caerle bien a Fei Long y seguir con vida. En este fatídico día, Fei Long estaba dando un paseo con Tao Yuan, y al pasar junto a Kan y Chou, Fei Long le advirtió a Tao Yuan que tuviera cuidado, ya que esos dos pertenecían a la organización Shui, sus rivales. Afortunadamente, no hubo mucho contacto visual entre los tres, por lo que Fei Long no sospechó nada. De repente, Fei Long recordó que se había dejado los cigarrillos en su habitación. Le dio a Tao Yuan su llave y le ordenó que fuera a buscarlos. Tao Yuan se dio cuenta de que en la habitación de Fei Long también estaba la caja fuerte, con la lista de nombres que necesitaba conseguir.
Tao Yuan no pensó en las consecuencias de que lo atraparan, porque lo único que tenía en mente era reunirse con sus hermanos. Desafortunadamente, Fei Long aún tenía sus sospechas, y solo estaba usando este encargo como una prueba. Fei Long atrapó a Tao Yuan con las manos en la masa, intentando traicionarlo. Habían pasado varios días desde que Fei Long capturó a Tao Yuan, y Kan y Chou presentían que algo andaba mal. Así que informaron inmediatamente de la situación a su jefe. En contra de lo que esperaban, el jefe no tenía ninguna intención de salvar a Tao Yuan, llamándolo una pieza prescindible que podía ser descartada en cualquier momento. La última revelación del jefe nos hizo darnos cuenta de que Tao Yuan era solo otro niño reclutado por su talento, para ser desechado cuando las cosas salieran mal. Le ordenó a Kan y a Chou que se prepararan para entrenar a otro niño. Después de la decepcionante reunión con el jefe, Kan y Chou tuvieron una reunión privada, donde discutieron los pros y los contras de salvar a Tao Yuan ellos mismos. Chou aconsejó cautela y moderación, diciendo que cualquier movimiento imprudente podría intensificar la hostilidad entre las dos organizaciones. Al final, salvar a Tao Yuan podría no ser seguro para ellos. Como siempre, Kan ignoró toda precaución y salió corriendo a salvarlo.